Dos leyendas escalofriantes de Chihuahua que te dejarán embrujado y aterrado. El viento aullaba entre las calles vacías de Chihuahua, trayendo consigo un eco que parecía susurrar secretos oscuros. Ana, una madre soltera de 32 años, regresaba cansada de su trabajo en la tienda de abarrotes, sus pies arrastrándose mientras el sol se ocultaba. Siempre agradecida por la protección de su pequeño hogar, sin embargo, los rumores de desapariciones la acechaban y la mantenían despierta. No hay nada que temer, se repetía, haciendo caso omiso del frío que le recorría la espalda. Pero esa noche todo cambiaría. Mientras caminaba, esos murmullos comenzaron a filtrarse desde las sombras. ¿Escuchaste? La Llorona está cerca. Parpadeó, convencida de que su mente le jugaba trucos, pero su corazón se aceleró cuando, al llegar a casa, encontró la puerta entreabierta. Adrenalina pura corrió por sus venas. Ana empujó la puerta, sintiendo que los ojos de la oscuridad la observaban. Todo parecía en orden, pero había algo en el ambiente, una pesadez que no podía colocar. Su hogar, antes un refugio, ahora era un lugar de tensión. Las noches siguientes, los sueños se volvieron visitaciones. En ellos aparecía su hermano desaparecido, sus ojos perdidos en la distancia, mezclados con figuras fantasmales que sonreían con malicia. El chané que juega con nosotros, murmuraba una voz del pasado, mientras Ana se retorcía en la cama. Las paredes parecen susurrar, recordándole la historia de quienes nunca regresaron, el horror acechante. La atmósfera se tornaba gris, y no podía ignorar esa ominosa presencia. Cada vez que salía a trabajar, Ana sentía miradas curiosas a su alrededor, como si sus vecinos supieran más de lo que decían. El miedo comenzaba a morder su confianza con cada paso. La corrupción que flotaba en el aire era palpable. Buscó ayuda, pero las autoridades parecían no escuchar. La vida en el barrio es así, le dijeron, como si su sufrimiento fuera un asunto sin importancia. La situación llegó a un punto crítico, cuando un niño del barrio desapareció. La angustia se apoderó de Ana, y lo que había sido un susurro en su mente se convirtió en un grito aterrador. Tenía que hacer algo. La noche misma era testigo mientras recogía valor para investigar. Las sombras se alzaban, y cada esquina parecía atrapar su aliento. Figuras danzando, ojos observadores que la seguían. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un silencio espeso lo envolvía todo, y ese silencio era más aterrador que cualquier grito. Ana se encontró cara a cara con un vecino, un hombre que afirmaba tener respuestas. Sus ojos oscuros brillaban con un conocimiento perturbador, pero sus palabras solo sembraron más temor. Las leyendas son más reales de lo que piensas, susurró, y Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La noche se volvió un laberinto, y a medida que el miedo se expandía, comprendió que el verdadero horror no estaba en las leyendas, sino en cada rostro familiar que ahora parecía ocultar secretos. La oscuridad se acercaba, y Ana entendió que el peligro no solo la acechaba en forma de leyenda, ya había encontrado su camino hasta su vida. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger a su hijo? La pregunta rebotaba en su mente mientras la historia apenas comenzaba a revelarse, y el terror la apresaba entre las sombras. Ana, con el pulso acelerado, sintió que la atmósfera se volvía aún más densa. La advertencia del vecino resonaba en su mente, mientras se adentraba en la penumbra de la noche. Cada sonido la hacía saltar, el crujir de una rama, el susurro del viento, la risa lejana de los niños que jugaban en las calles. Un terror palpable se apoderaba de ella, y la idea de que uno de esos niños podía ser su hijo la paralizaba. Decidió que las leyendas no la detendrían.
Tenía que descubrir la verdad. Las calles estaban desiertas, parecía que la oscuridad se había tragado incluso los ecos de la vida. Ana tomó una decisión. Se dirigió hacia la última casa donde se había visto al niño desaparecido. La casa, antigua y desgastada, se alzaba como un espectro en la noche. La fachada se veía cubierta de maleza y una ventana rota se asomaba como un ojo descarnado, observándola. Al acercarse, notó que la puerta estaba entreabierta, igual que la suya. El corazón le latía con fuerza en su pecho. Esto no es bueno, pensó, pero el instinto maternal le empujó a entrar. La oscuridad del interior era abrumadora y el olor a moho llenó el aire. Los muebles estaban cubiertos de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. «Nadie puede entrar», le susurró una voz lejana en su mente, una advertencia que parecía provenir de las mismas paredes. Ignorando el escalofrío que le recorrió la espalda, comenzó a buscar. Las habitaciones no revelaban nada, solo ecos vacíos que la perseguían. Sin embargo, en la esquina de una sala algo brilló débilmente. Se acercó con cautela. Era una pequeña muñeca, desgastada y llena de polvo, pero lo que capturó su atención fueron las figuras pintadas en su rostro. Ana sintió un nudo en el estómago al ver que uno de los dibujos era un niño con cabellos oscuros, el mismo que había desaparecido. De repente, un fuerte golpe resonó, como si alguien cerrara una puerta del fondo de la casa. Ana dio un salto y el terror la invadió. «¡Estás sola!», gritó en silencio, convencida de que tenía que salir de allí. Sin embargo, su curiosidad la llevó a explorar más. Con cada paso, las sombras danzaban, pareciendo burlarse de ella. La puerta principal se cerró de golpe, y lo que antes era un lugar abandonado, ahora parecía cobrar vida. Un frío sudor se deslizaba por su frente, mientras escuchaba risas infantiles mezclada de llantos lejanos. «¿Qué está ocurriendo?», se preguntó. Aunque la respuesta se sentía cerca, tenía el sabor amargo del miedo. No había vuelta atrás. Ana se encontró frente a un espejo antiguo que colgaba en la pared. Su reflejo se distorsionó, y su corazón casi se detiene al ver una sombra detrás de ella. Volteó rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el espejo parecía contener más que su imagen. En él observó a su hijo, su voz apagada llamándola, pero en la esquina una figura siniestra se movía. El terror se instaló en su pecho. «¡Mamá!», resonó la voz, y al mirar de nuevo al espejo, vio que la sombra ahora se acercaba. Su cuerpo entró en pánico, y con un impulso salvaje, corrió hacia la puerta sin mirar atrás. La risa resonaba más fuerte, llenando el espacio, abrumando sus sentidos. Finalmente, logró abrir la puerta y salir al aire fresco de la noche, pero el frío que la abrazaba no provenía del viento, era el terror de lo que había dejado atrás. Mientras corría, la imagen de su hijo aún resonaba en su mente, una visión oscura y amenazante. En su carrera hacia casa, comenzó a darse cuenta de que todo lo que había enfrentado solo era el principio. Algo se despertaba en la oscuridad de Chihuahua. ¿Podría poner fin a la pesadilla? Pero lo que no sabía era que lo que había dejado atrás no la dejaría ir tan fácilmente. Susurros empezaron a rodearla y una sombra se erguía entre las calles. «¡Ana!», resonó una voz familiar, pero había algo en ella que la heló. La situación se tornaba peligrosa y el retorno a la rutina parecía imposible. La noche estaba lejos de acabar y ella aún no sabía el precio que tendría que pagar. ¿Qué secretos desvelaría la oscuridad antes de que amaneciera? El eco de sus pasos resonaba en la calle vacía mientras Ana corría, la ansiedad disparada por la imagen de su hijo aún pululando en su mente. «Ana», volvía a llamar aquella voz. Era su voz, pero distorsionada, como si un eco sombrío intentara retenerla. Cada vez que giraba la cabeza, solo veía la penumbra y sombras que se alargaban y encogían como si tuvieran vida propia. De repente, un grito atravesó la oscuridad, un grito que pareció surgir de su propio corazón.
La risa de los niños había desaparecido y los lamentos habían tomado su lugar, como si el aire se hubiera enrarecido con un dolor palpable. Ana se detuvo en seco, su estómago se retorció con el pensamiento. «No puedo dejar que me atrapen», se murmulló, apretando los dientes y reuniendo fuerzas para seguir adelante. Llevada por un instinto casi primitivo, giró en una esquina y se internó en un callejón. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, cubiertas de grafitis extraños que parecían cobrar vida bajo la luz de la luna. Un escalofrío la recorrió al pensar que podría estar observada. Pero la necesidad de proteger a su hijo era más fuerte. Pronto, sus pasos la llevaron a una pequeña plaza que nunca había visto antes. En el centro había una fuente seca, en la cual un grupo de muñecos rotos y sucios estaban dispuestos en un círculo, mirándola con ojos vacíos. Cada uno representaba una figura de la leyenda que había escuchado de niña, seres que robaban niños para llenar su propio vacío. El corazón le latía descontrolado mientras recordaba las historias, pero no podía ceder al miedo. «Esto es solo un juego», se repitió, aunque su voz temblaba. Pero en ese instante los muñecos comenzaron a moverse, y Ana sintió como si la plaza misma la atrapara. Las risas infantiles comenzaron de nuevo, resonando en su mente, llenando el espacio como ecos de agonía. Ana cerró los ojos, intentando recuperar la concentración. Al abrirlos, un brillo dorado capturó su atención. Era una pequeña llave, colgando de un hilo que emergía de la tierra. Instintivamente sintió que esa llave era la respuesta a la pesadilla que la atormentaba. Pero al acercarse, la risa se tornó burlona, resonando por todo el lugar. «¿Crees que solo escapando vas a salvarlo?», advirtió una voz femenina, etérea, que pareció provenir del aire mismo. Sin poder resistirse, agarró la llave. En ese momento, un viento gélido la golpeó, llevándose la risa y dejando solo un eco ominoso. Ana miró alrededor, reconociendo que las sombras que antes la asediaban ahora se agrupan en una esquina, formando algo más que un simple obstáculo. Con cada segundo, la angustia crecía, el sudor frío le cubría la frente. De pronto, un destello poderoso iluminó la plaza. Era el reflejo de algo brillante en la distancia, y entre la luz vio la silueta familiar de su hijo. «¡Mamá!», gritó de nuevo, más fuerte esta vez. Ana sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Sabía que no podía perderse en la oscuridad, que debía alcanzar a esa luz que prometía rescatarla de su propia noche. Pero antes de que pudiera moverse, la figura oscura dio un paso hacia ella, vislumbrándose mejor. Era un niño, sí, pero su rostro estaba cubierto de sombras y lágrimas. Su lado brillante contrastaba con un aura oscura que la rodeaba. Ana intentó avanzar, pero algo la detuvo. El niño comenzó a reír, no con alegría, sino con malevolencia, como si conociera el verdadero precio que ella debía pagar por su salvación. Ana sintió que el aire se espesaba. Aquella risa resonaba en su mente y su cuerpo se volvió pesado, como si el suelo la absorbiera. «¿Qué quieres de mí? ¡Devuélveme a mi hijo!», gritó desesperadamente. El niño continuó riendo, pero ahora el eco se transformaba en una melodía escalofriante que llenaba el espacio. «Algo oscuro». Respuesta, giró la llave en el aire, como si esperara que algún portal místico se manifestara. Todo quedó en silencio, y un brillo resplandeció a su alrededor, como si la propia plaza respondiera a su deseo. De repente, una grieta se formó en el suelo, devorando el aire a su alrededor. Desde ese abismo oscuro emergió una figura humana. Era un anciano con ojos tan apagados que parecían 2 agujeros en su cara. A su lado, un verdadero torrente de murmullos emergía de la tierra misma, como si las almas atrapadas en el lugar finalmente encontraran su voz. «¿Quién eres tú?», preguntó Ana, encontrando una extraña mezcla de temor y curiosidad. «Soy el guardián de lo perdido», respondió el anciano, su voz profunda como el eco de un séptimo cielo. «No todos los caminos llevan a la salvación. A veces, elegir salvar a uno significa condenar a otro». Ana sintió que la convulsión de sus entrañas se intensificaba,
¿Qué significa eso? Respuesta. Giró la llave en el aire, como si esperara que algún portal místico se manifestara. Todo quedó en silencio, y un brillo resplandeció a su alrededor, como si la propia plaza respondiera a su deseo. De repente, una grieta se formó en el suelo, devorando el aire a su alrededor. Desde ese abismo oscuro emergió una figura humana. Era un anciano con ojos tan apagados que parecían dos agujeros en su cara. A su lado, un verdadero torrente de murmullos emergía de la tierra misma, como si las almas atrapadas en el lugar finalmente encontraran su voz. ¿Quién eres tú?, preguntó Ana, encontrando una extraña mezcla de temor y curiosidad. Soy el guardián de lo perdido, respondió el anciano, su voz profunda como el eco de un séptimo cielo. No todos los caminos llevan a la salvación. A veces, elegir salvar a uno significa condenar a otro. Ana sintió que la convulsión de sus entrañas se intensificaba. ¿Qué significa eso? ¿Qué debo hacer? La angustia la consumía mientras sus ojos se mantenían fijamente en el abismo que la llamaba. El anciano continuó. Si deseas recuperar a tu hijo, deberás entrar y enfrentarte a la oscuridad. Pero recuerda, un sacrificio no siempre es lo que uno espera. ¿Estás dispuesta a darlo todo? Ana sintió que, en ese momento, el mundo a su alrededor se desvanecía, dejando al descubierto la única verdad. La vida, el amor y el miedo se entrelazaban en una misión que determinaría no solo su destino, sino el de todos los que amaban. La garganta se le secó, pero la determinación comenzó a calar en su corazón. «Hagámoslo», dijo, su voz resonando fuerte y clara en la plaza. Las risas y gritos aumentaron, y la sombra se adhirió a ella como un frío abrazo. Ana dio un paso adelante hacia el abismo. La noche estaba más viva que nunca, y lo que se escondía en la oscuridad era una verdad que había esperado mucho tiempo. Mientras cruzaba al otro lado, un escalofrío la recorrió. Pero, justo antes de que pudiera dar el siguiente paso, escuchó un grito que resonaba más allá de la grieta. «¡Ana, no te vayas!». Era la voz de su hijo, pero esta vez no provenía de la luz, sino del abismo. Y con ese grito, la oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor, arrastrándola hacia un destino que nunca imaginó. ¿Estaba realmente dispuesta a sacrificarlo todo? La respuesta estaba justo comenzando a revelarse en esa incansable oscuridad. Ana sintió el peso de la oscuridad arrastrándola a un profundo abismo, pero el deseo de salvar a su hijo ardía como una antorcha en su pecho. Con cada paso hacia el infinito negro, el eco de su voz se desvanecía, devorado por un silencio ensordecedor. «¿Dónde estás?», gritó, pero solo el eco de sus propias palabras le devolvía respuesta. La grieta se cerraba tras ella, como si la plaza intentara atraparla por completo. Sin embargo, al mirar hacia abajo, vio que la oscuridad no era solo una ausencia de luz. Era un ser en movimiento, lleno de rostros desvanecidos que parecían desesperadamente buscar una salida de aquel encierro. Ana sintió que sus entrañas se retorcían, pero no podía retroceder. «¡Ana, ayúdame!», resonó de nuevo la voz de su hijo, ahora más fuerte, más desesperada. La imagen de su pequeño apareció momentáneamente frente a ella, sonriendo, atrapado entre la luz y la sombra. «¡Mamá!», gritó, sus palabras llenas de un miedo que atravesaba la pixelada frontera entre ambos mundos. Ana sintió el dolor de su voz, como un punzón directo a su corazón. «¿Qué quieres de mí?», preguntó al anciano, que todavía permanecía en el borde de la grieta, su figura borrosa en la oscuridad. «Todo tiene su precio, Ana. La salvación puede requerir la pérdida de lo que más aprecias», respondió el guardián. Su voz era un soplo de viento helado. «Cada alma aquí tiene un deseo. Al cumplirlo se libera, pero también se cobra algo a cambio». Ana dio un paso atrás, horrorizada. ¿Qué significaba eso? ¿Un intercambio? Pero, ¿quién podría pagar por la vida de su hijo? Y más importante, ¿qué parte de ella estaba dispuesta a sacrificar?
De repente, un frío intenso la envolvió, y un susurro llenó el espacio a su alrededor. Era un murmullo, un coro de voces atrapadas que parecían bailar en la oscuridad. Ana sintió que su mente comenzaba a tambalear, las voces se mezclaban en una cacofonía de horror y anhelo, cada una contándole una historia de pérdida, desesperación y esperanza. ¡Silencio!, gritó, zambulléndose en la confusión, intentando aferrarse a sus propios pensamientos. «Solo quiero a mi hijo, dime cómo hacerlo». «Solo tú puedes decidir lo que vale, madre», susurró el anciano, acercándose. «¿Es tu corazón el precio? ¿O existe algo más sagrado que estarías dispuesta a entregar?» Ana sintió una oleada de emoción, recordando todos los momentos con su pequeño. El primer paso, las risas, el calor de su abrazo. El sacrificio resonaba ahora en su mente como un eco. «Haré lo que sea necesario», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Dame un camino». El anciano asintió, y, en un giro intrigante, la grieta comenzó a abrirse aún más. «Recupera lo que es tuyo, pero cuidado, Ana, lo que limpies puede dejar rastros. La elección es tuya, y puede que no solo afecte a tu hijo». Ana no podía esperar más. Se lanzó a la grieta, sintiendo cómo la oscuridad la envuelve por completo. Se encontró en una dimensión en la que todo estaba distorsionado, las sombras danzaban y los ecos seguían resonando. «Mamá, sálvame», resonó la voz otra vez. Esta vez, sin embargo, sonaba más cerca, más real. Ana corrió, pero algo la detenía. De repente, una forma oscura se presentó ante ella, un espectro, igual al niño que había visto antes, pero más grande y siniestro. «Alto, tienes que ofrecerme algo antes de continuar. No puedes escapar sin dar un trozo de tu alma». El terror la invadió, pero sabía que no podía retroceder. Si entregaba algo de sí misma, tal vez podría recuperar a su hijo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz temblorosa. «Lo que más amas y lo que más temes perder», respondió el espectro, sus ojos comparables a abismos infinitos. «¿Te atreverás a hacerlo?». La pregunta resonó profundo en su corazón, haciéndola temblar. Ana sentía que el tiempo se desvanecía, que su pequeño estaba más cerca, pero a la vez más lejos. «¿Qué haré?», se preguntó a sí misma, con el eco de su niño todavía resonando en su mente. La sombra del espectro se acercó, dejando caer un toque de frío helado que la paralizó de miedo. Ana sabía que había llegado a un punto sin retorno, y el camino de la elección estaba justo frente a ella. Y así, entre la oscuridad, la voz de su hijo se apagó en un silencio pavoroso, dejando solo el abrumador eco de sus propios pensamientos como respuesta. ¿Qué parte de su alma estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hijo? La respuesta no era sencilla, pero la presa del tiempo seguía su incesante marcha. La oscuridad estaba empezando a cobrar su precio, y el sacrificio ya no era una posibilidad, sino una inminente realidad. Ana sintió cómo la presión del espectro se intensificaba, como si el entorno mismo la estuviera apretando, cerrando sus opciones. Su corazón galopaba en su pecho mientras luchaba contra el pánico que amenazaba con desbordar su mente. El niño, su niño, estaba en alguna parte de esta distorsionada realidad, y su única esperanza radicaba en esa siniestra figura que la observaba, con ojos que parecían devorar su aliento mismo. «El tiempo no espera, madre», susurró el espectro, su voz una mezcla de seducción y maldad. «¿Estás dispuesta a sacrificar lo que amas más que a ti misma? Piensa bien en tu decisión». Ana se sintió arrastrada a una espiral de recuerdos, como si cada imagen de su hijo la atrapara en un remolino de dulce nostalgia y aguda tristeza. Su sonrisa, su risa, el abrazo cálido que siempre la reconfortaba, pero también recordaba el dolor que había sentido al perder a sus seres queridos, cómo cada despedida dejaba cicatrices indelebles. ¿Cómo podría soportar otra pérdida? «Sí, lo haré», exclamó finalmente, la decisión brotando como un grito de guerra.
La angustia de perder a su hijo era demasiado grande, y Ana comprendía que, sin importar el costo, estaba dispuesta a enfrentar las sombras a cambio de su salvación. «Entonces ofréceme tu dolor», dijo el espectro, avanzando lentamente. «Ofrece tu tristeza como tributo. Deja que me alimente del eco de tus lamentos». Ana sintió la impotencia envolviéndola, pero a la vez una chispa de determinación iluminó su alma. «Toma mi tristeza», murmuró, la voz temblando, «pero déjame a mi hijo». La sombra se movió, tensando el aire que la rodeaba, como si estuviera absorbiendo algo intangible. Con cada susurro que escapaba de sus labios, sintió cómo parte de su esencia se desvanecía, como hojas marchitas llevadas por el viento. Una ola de melancolía la invadió, un dolor lacerante que la dejó sin aliento, pero a la vez sentía que su conexión con su hijo se fortalecía. Una risa oscura resonó en la penumbra, penetrante y burlona. ¿Crees que esto es suficiente? ¿Esa tristeza, ese amor, es solo un comienzo? Ana se sintió despojada, como si cada lágrima y grito que había reprimido a lo largo de los años se transformaran en un opresivo peso en su alma. Pero en ese instante de desolación, el eco de la voz de su hijo resonó más fuerte que nunca. «¡Mamá! Voy a encontrarte», gritó Ana, dejando que una nueva oleada de energía recorriera su cuerpo mientras se enfrentaba al espectro. «No puedes tenerme a mí y a mi hijo. Esto no se acaba aquí». La figura oscura retrocedió un paso, sorprendido por su coraje. La luz tenue de una estrella apareció en la distancia, una chispa de esperanza que la llamó con la dulzura de una canción olvidada. «¿Qué es esa luz?», murmuró el espectro, su tono ahora más cauteloso. «Es la esperanza que no puedes apagar», respondió Ana, dispuesta a luchar con todas sus fuerzas. Sin embargo, en su interior una pregunta retumbaba con fuerza. ¿Realmente había entregado suficiente? ¿Y si el costo de su sacrificio era más alto de lo que imaginaba? Mientras la luz se hacía más brillante, el espectro se retorcía de rabia y confusión. «Esto no ha terminado, Ana. La oscuridad siempre buscará a sus víctimas». Ana sintió cómo el eco de su dolor se convertía en fuerza, una fuerza que la impulsaba hacia adelante. Pero antes de dar otro paso, una multitud de sombras emergió detrás del espectro, un ejército de almas perdidas de quienes había recogido sus tributos. Cada rostro reflejaba su propia desesperación y dolor, creando una atmósfera electrizante que amenazaba con consumirla. «Dame tu alma, o sufrirás como ellos», gritó el espectro, extendiendo una mano gélida hacia ella. Con su corazón latiendo con fuerza y sus recuerdos inundando sus pensamientos, Ana sintió que la verdadera lucha había comenzado. Pero en el fondo, una única pregunta la atormentaba. ¿Podría realmente hallar a su hijo antes de que el sacrificio se convirtiera en un monstruo mayor? La respuesta la llevó hacia la luz que luchaba por abrirse paso entre las sombras, mientras su voz se elevaba en un grito de desafío. Pero mientras avanzaba, sentía la distorsionada presencia de ese oscuro ejército a sus espaldas, y la pregunta siempre permanecía: ¿quedaría algo de su alma si lograba salvarlo? Cada paso hacia la luz y los rostros atormentados detrás de ella le recordaban que el verdadero horror quizás estaba por venir. Y así, Ana siguió adelante, cada vez más consciente de que la oscuridad jamás había estado tan cerca de reclamarla. «¿Qué se está gestando en el corazón de la noche?», se preguntó. En la penumbra, donde ni la esperanza ni el miedo encontraban alivio, la respuesta podía ser más aterradora de lo imaginado. El aire era denso y frío, como si las sombras mismas pudieran respirar, llenando el espacioso vacío que Ana ahora enfrentaba. De repente, los rostros de las almas perdidas detrás del espectro comenzaron a distorsionarse, como si un vórtice de angustia los envolviera. Cada uno parecía condenar sus gritos a un silencio sepulcral, una agonía que resonaba con su propio caos interior.
«No tengo miedo», gritó Ana, ya sintiéndose una guerrera en un campo de batalla. Pero la verdad era que su valentía estaba mezclada con un pavor visceral que apenas podía contener. Cada vez que la figura oscura hacía un movimiento, su aliento se cortaba. «¡Dame a mi hijo!». El espectro sonrió, una mueca de burla que desgarró el ambiente. «Tu sacrificio no ha hecho más que animar mi hambre». Su voz se entrelazó con ecos de lamentos que se condensaban en el aire. «Esto es solo el comienzo, madre. Las torturas que vienen no han hecho más que vislumbrarse». Antes de que pudiera procesar sus palabras, sintió que las almas atrapadas comenzaban a fusionarse con la oscuridad, arrastrándose hacia ella, sus dedos helados intentando atraerla, atraparla. La desesperación de esos rostros distorsionados se volvía insoportable. Ana apretó los puños, invocando los momentos de luz que compartió con su hijo. Cada sonrisa y caricia, cada palabra que había pronunciado, sabía que le ayudaban a mantener su humanidad. «¡Basta!», gritó Ana, sintiendo el aire torcerse a su alrededor, como si cada palabra fuera un golpe en el rostro del espectro. «Soy más fuerte que tú, voy a encontrarlo, cueste lo que cueste». El espectro mostró sus dientes, una sonrisa oscura que era más monstruo que humano. «Eres valiente, pero afuera». Su voz se desvaneció en una risa perturbadora. «Tu hijo te necesita, y el tiempo se acaba. Ya he comenzado a alimentarme de tu dolor, y no será suficiente para salvarlo». La luz distante brillaba más con fuerza, atrayéndola como un faro en medio de la tempestad. Su corazón latía con fuerza mientras giraba hacia la luz, visualizando el abrazo que siempre había deseado con su hijo. Pero el espectro, mientras retrocedía, le lanzó una advertencia que atravesó su esencia. «Cada paso que des hacia esa luz, habrá un precio». Ana no se detuvo. Con cada paso, sentía cómo el eco de su tristeza se transformaba en un rugido de determinación. Pero cada vez que miraba hacia atrás, las almas atrapadas dejaban una marca en su corazón, un peso que se acumulaba, un costo que no podía ignorar. ¿Y si, al final, no quedaba nada de ella? El espectro rió, su voz como un susurro venenoso. «Te gustaría ver cómo se transforma tu amor en sufrimiento. Tu hijo está cerca, pero ya no es quien conociste». Ana sintió un frío glacial recorrerla. Sin embargo, sabía que su única oportunidad era avanzar. Mientras se movía, las sombras parecían formar cercos alrededor de ella, zumbidos que se transformaban en gritos de agonía. Sus pensamientos impregnados de la angustia del espectro. «¡Corran! ¡Déjenme salir!», resonaba. Una cacofonía interminable que le desgarraba la mente. Al llegar a la luz, Ana se dio cuenta de que no era un simple rayo cálido, sino un portal repleto de recuerdos, cada uno repleto del eco de su amor maternal. En el centro, una figura se dibujaba tenuemente. Un niño de cabello rizo, con ojos que reflejaban su propia esencia. «¡Mamá!», exclamó, y el latido de Ana se detuvo. «¡Voy a salvarte!», gritó, extendiendo sus brazos hacia su niño. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, las almas perdidas parecieron cobrar vida, llenando el aire con tentadoras carcajadas. La luz comenzó a oscurecerse, un túnel abriéndose entre ella y la figura angelical de su hijo. La risa se intensificó, como un eco burlón de sus esperanzas marchitas. Ana sintió el terror asumir el control, la oscuridad acechando a cada paso. «No», luchó, pero el espectro se estaba acercando a ella, sus ojos destellando con una sed insaciable. «Tu sacrificio no será suficiente, madre». En su mente, una frase chisporroteó, un último grito de desafío. «Esto no termina aquí». Pero mientras su hijo desaparecía en la negrura, una nueva realidad comenzaba a formarse, y Ana comprendió que el horror verdadero podría estar aún por revelarse. Sin embargo, una brisa fría le frotó la piel, un susurro del espectro que anunció lo que estaba por venir. «Hay secretos en la oscuridad que aún no conoces,
Y tú, Ana, no estás lista para enfrentarlos. Ana quedó en un silencio tembloroso, la voz de su hijo aún resonando en sus oídos. La lucha final apenas comenzaría, y con ella un descubrimiento de costumbres y miedos ancestrales que podrían desatar un terror aún más allá de su imaginación. Ana no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la luz comenzó a desvanecerse, ni cuántas veces el espectro había reído en su cara. La oscuridad la había envuelto por completo, atrapando sus pensamientos en un torbellino de angustia. Todo lo que quedaba era un frío desesperante, un eco de los gritos de las almas perdidas resolando en su mente. «¿Por qué no me dejarás salir?», susurró, más a sí misma que al espectro. Su fuerza se estaba desgastando, pero su instinto maternal reavivó un fuego dentro de ella. ¿Dónde estaba su hijo? ¿Qué había hecho para ser arrastrada a este abismo? La bruma densa comenzó a despejarse lentamente, revelando un camino tortuoso lleno de sombras cambiantes. No había más risas, solo un silencio pesado que parecía aplastarla con su propio peso. Ante ella, una forma alargada se materializó en su camino. No era el espectro, sino una imagen familiar y aterradora. «¿Mamá?». La voz suave resonó, familiar y etérea. Era su hijo, aún iluminado por su rayo dorado cuando la había visto la última vez, pero esa luz ahora parecía desvanecerse. «Mamá, ayúdame, no puedo moverte». Ana sintió que su corazón se desgarraba. Se acercó con un impulso de salvación, pero su figura comenzó a desvanecerse en el aire, como humo que se escapa entre los dedos. «¡No, no, no, no!», gritó, alargando las manos hacia él. El espectro se reía a lo lejos, disfrutando de su dolor. «Cada paso que das hacia la luz, cada intento de salvarlo, tiene un costo, Ana». La condena dejó su boca como una sentencia, envolviendo todo a su alrededor en un eco gélido. «Tus recuerdos son las llaves y las cadenas que lo mantienen cautivo. Está atrapado en la red de tus propias decisiones». El aire alrededor de Ana se tornó pesado, asfixiante. Comprendió que lo que había creído ser su amor maternal podía transformarse en la prisión que mantenía a su hijo alejado de ella. «No puedes jugar con mis sentimientos», protestó, reuniendo cada fragmento de valor que le quedaba. «Mi amor es más fuerte que tus trucos». El espectro se acercó, su aliento gélido recorriendo su rostro. «¿Más fuerte? ¿De verdad lo crees? Dime, ¿cuánto dolor estarías dispuesta a soportar para liberarlo? Cada gramo de sufrimiento añadido, cada lágrima que derrames, será un regalo para este lugar. Ellos necesitan un nuevo huésped». Ana, con el aliento entrecortado por el terror, sintió que le ofrecían un pacto oscuro. El costo de su amor se plasmaba en el sacrificio. ¿Podría ella realmente permitir que su dolor se convirtiera en la salvación de su hijo? A medida que la oscuridad latía a su alrededor, una nueva idea se encendió en su mente. Cada alma perdida allí había sido una madre como ella, que había sentido el mismo tormento. «No, tengo que intentar otra cosa», pensó, mientras el espectro observaba, complacido en su tortura. Ana decidió cerrar los ojos y recordar. Cada sonrisa, cada abrazo, lo que había hecho su hijo antes de la tragedia. Visualizó esos momentos, sacando el dolor de su pecho y transformándolo en luz. Y mientras el espectro la miraba, esta luz comenzó a palpitar, casi tomando forma. La luz se transformó en una esfera titilante, una imagen de lo que había una vez sido su felicidad. Ana sintió que su energía fluía hacia la esfera, llenándola de amor, de esperanza, de fortaleza. «¡Suéltalo!», gritó, abriendo los ojos mientras la esfera comenzaba a expandirse con un brillo deslumbrante. Las risas se convirtieron en gritos de ira mientras el espectro se retorcía, incapaz de contener el poder que ahora emanaba de ella.
Pero en ese instante, un destello apareció, un vislumbre de su hijo, atrapado en una red de sombras y dolor. «Mamá, por favor, ayúdame». Los ecos de las almas perdidas resonaban a su alrededor, pero era su niño quien la llamaba. Cuando toda la oscuridad intenta tragarte, recuerda que la luz puede ser un arma. Resonó la voz del espectro, ahora furiosa y temerosa. Pero ten cuidado, Ana, el verdadero precio de la luz aún no lo has pagado. Su corazón se detuvo y una pregunta se agolpó en sus labios. ¿Qué le aguardaba ahora? ¿Podría superar el precio que le estaban exigiendo? Mientras la luz estallaba a su alrededor, Ana se sintió a punto de alcanzar la verdad que la liberaría y una maldición. Cuando la luz finalmente le tocó, Ana se dio cuenta de que todo se estaba desvaneciendo, y con ello una nueva revelación afloraba en su mente. ¿Qué sucedería si lograba rescatar a su hijo? Y con esa idea, la oscuridad comenzó a tornarse espuma frente a su avance, pero el eco ominoso del espectro proseguía. Tu viaje apenas comienza, madre, porque la luz también puede cegar. Ana sintió cómo la luz la envolvía, su intensidad a punto de romper la oscuridad que había conocido. Todo lo que había sentido hasta ahora, todo el dolor, la desesperación y la agonía, se fusionaron en una nueva dirección, una llama de esperanza que iluminaba su propósito. «Voy a encontrarte, hijo», gritó, desafiando al espectro que aún retumbaba en su mente. Se dirigió hacia la esfera brillante. Cada paso dejaba atrás los ecos de llanto que habían estado atormentándola. Pero la risa burlona del espectro se hizo más fuerte, resonando en cada rincón del lugar. «Crees que has ganado, pero aún queda un camino por recorrer, Ana. La luz tiene su precio, y lo sabrás pronto», anunció la voz, ahora más suave, casi susurrante. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras intentaba ignorar las palabras que parecían querer atrapar su determinación. Al avanzar, sentía la esfera pulsar entre sus manos. La luz no solo iluminaba su camino, sino que también atraía sombras que se fragmentaban en cada toque. Ahora podía verlas, almas en pena, caras famélicas y ojos vacíos que parecían querer alcanzarse, mezclándose en un baile desolador. Ana se preguntaba cuántos otros habían estado allí, atrapados como ella, y todos aquellos que no habían podido escapar. De repente, un grito desgarrador cortó el aire helado, un lamento que resonó tan profundamente en su ser que se detuvo en seco. Era su hijo. La esfera en su mano brillaba más intensamente, y con cada latido de su corazón parecía vibrar en respuesta, como si compartiera el sufrimiento con ella. «¿Dónde estás?», murmuró, luchando contra la presión en su pecho y la necesidad de retroceder por el miedo a lo desconocido. Pero la esfera, cargada de energía maternal, la empujó hacia adelante. Así, el impulso la llevó de nuevo a la senda de sombras, ahora sintiendo que el camino se tornaba más brillante. «No vas a encontrarlo, Ana. Él está perdido, como tú. No puedes liberar a quien está encadenado por tus propios recuerdos», resonó el espectro, cada palabra impregnada de veneno. La voz se retorcía en su mente, molestándola, acentuando el horror que palpitaba en su corazón. A medida que seguía adelante, los ecos de otras almas resonaban a su alrededor. Voces que una vez fueron fuertes, ahora se desvanecían en murmullos. Al girar una esquina, una figura se materializó. Era una mujer de aspecto cansado, con ojos inversamente brillantes, como espejos rotos. «Ayúdame, no puedo moverme», suplicó, su tono lleno de desesperación. Ana se congeló. Sus instintos le gritaron que avanzara, que no podía dejarse llevar por el sufrimiento ajeno. Pero la luz en sus manos iluminó la cara de la mujer, revelando una historia de tragedia. «Yo también fui madre», la mujer prosiguió, sus lágrimas irritadas reflejando la luminosidad de la esfera. «No dejes que él use tu amor en tu contra. Cada decisión tiene su costo». Ana sintió el pánico consumiéndola, luchando entre la compasión y la necesidad de avanzar.
«No tengo tiempo», gritó. Lucha entre el deseo de quedarse y la urgencia de rescatar a su hijo. Pero al mirar a la mujer, algo cambió. La esfera titiló en su mano, y una parte de su amor resplandeció, llenando el espacio con una energía cálida. «¿Por qué no puedes dejarlo ir?», preguntó, incómoda mientras lo decía. En ese instante sintió una ráfaga de viento helado. La figura de la mujer se desvaneció, llevándose consigo una parte de la luz que ya la rodeaba. Ana continuó adelante, ardiendo en un fuego nuevo de determinación, pero sintió que el costo de su avance crecía con cada paso. Los susurros de sus recuerdos se hicieron más fuertes, como cadenas envolviéndola. «Él está aquí», gritó, vislumbrando una sombra familiar entre la bruma. El brillo de la esfera ahora oscilaba entre lo tenue y lo intenso, como un faro en medio de la tormenta. «¡Hijo!». El alivio se convirtió en terror cuando se dio cuenta de que la visión no era clara del todo. «¡No me dejes aquí, mamá!». La voz resonó, pero se sintió distante, como un eco rebotando entre las sombras. Una nueva revelación le golpeó. Su hijo no estaba solo. La oscuridad a su alrededor se engrosaba, una maraña de almas perdidas que ahora se retorcía cerca de él. «¿Estás dispuesta a pagarlo todo, Ana? ¿El peso de un nuevo sacrificio?», preguntó el espectro desde las sombras. Ana sabía que la luz tenía un precio, pero la verdad de lo que estaba a punto de perder la llenaba de terror. ¿Qué tenía que hacer? La esfera palpitaba en su mano, pero el miedo hacía eco en su corazón. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. «Tu hijo y todas las almas que has dejado ir», resonó el espectro, la voz ahora un susurro combativo. Ana se tambaleó, enfrentada a la cruda realidad de su amor y su propio egoísmo. Con un último aliento y una mirada de odio, desafió a la oscuridad. «Haré lo que sea necesario». Y con esa declaración, la luz en sus manos comenzó a oscurecerse, mientras el espectro se reía de su desdicha. ¿Estaría realmente lista para pagar el precio total por rescatar a su hijo? La oscuridad esperaba, y su próximo paso sería el que definiría su destino. La oscuridad pareció asentarse, como una pesada manta sobre Ana, mientras la esfera palpitante se tornaba cada vez más tenue. La realidad del sacrificio retumbaba en sus oídos. «¿Qué quieres de mí?», gritó, el eco de su voz resonando. Pero esta vez con una mezcla de determinación y desesperación. «Cada paso que das hacia la luz tendrá un coste», respondió el espectro, ahora más cerca, sus ojos centelleando con un aire burlón. «¿Qué tan profundamente amas a tu hijo? Eso es lo que debes probar». Ana se sintió como un ave enjaulada, atrapada entre el deseo de seguir adelante y el terror al costo que eso implicaría. «No me detendré hasta que lo encuentre», exclamó, un fuego naciendo en su pecho. De pronto, la esfera explotó en una luminiscencia cegadora, abriendo un portal que la envolvió en su luz. La escena cambió abruptamente y se encontró en un lugar donde las sombras parecían bailar en círculos. Murmullos de historias tristes flotaban en el aire, entrelazándose con el viento. Pero en el centro, entre la negrura, había una luz vibrante y familiar. «¡Mamá!», resonó la voz de su hijo, una mezcla de alegría y angustia. Al girar, vio su figura, más clara ahora, con una luz que parecía luchar contra la opacidad de la oscuridad. «Mamá, estoy aquí, no te vayas». Ana sintió que su corazón se desbordaba. «Voy a encontrarte», gritó, su voz resonando con la fuerza de una madre decidida a rescatar lo que más ama. Pero la sombra del espectro se alzó entre ellos, una barrera que la mantenía lejos de su pequeño. «¿Qué estás dispuesta a pagar, Ana?», preguntó el espectro, su risa gélida haciendo eco en el aire. «¿Tu tristeza, tu dolor? ¿O querrás entregarle algo más?».
Las palabras del espectro la perforaron como dagas. «Lo siento, ha sido un error venir aquí», dijo Ana, mezclando su fortaleza con la vulnerabilidad. «Sabe que nunca estaré de acuerdo contigo, nunca te permitiré ganar». Con cada latido, la esfera comenzó a resplandecer nuevamente, la luz emanando de su amor inquebrantable. Las palabras de la mujer y de otros perdidos resonaron en su cabeza. La luz no solo era una fuente de esperanza, sino también una poderosa arma. «¿Qué estás haciendo?», se burló el espectro, intentando acercarse. Pero Ana alzó la esfera, dispuesta a desafiar al destino. «Toma lo que necesites de mí, pero no de mi hijo». La sombra retrocedió, y en un estallido, una ola de luz golpeó el vacío oscuro, iluminando a todos aquellos que habían perdido su camino. En cada destello se vislumbraban quienes habían sido atrapados por las mentiras del espectro, quienes esperaban, como ella, la liberación. Ana aprovechó la confusión. La esfera, ahora más brillante que nunca, se convirtió en un faro que guiaba su camino hacia su hijo. Las risas incómodas y burlonas se convirtieron en gritos de angustia, y por un momento la oscuridad tembló, incapaz de sostener su dominio. «¡Mamá!», resonó de nuevo el grito de su hijo, pero esta vez la figura de él brillaba con más fuerza. Cada rincón oscuro comenzó a resquebrajarse, y Ana sintió que la esperanza se encarnaba a medida que se acercaba. «¡No puedes tenerlo!», gritó, avanzando con determinación. Las sombras intentaban atraparla, aferrándose a su cuerpo, pero ella rompió sus cadenas, dejando solo un rastro de luz a su paso. Finalmente, se abalanzó sobre su hijo. «¿Estás aquí?», preguntó, llenándose de amor y alivio. Las sombras palpitaban alrededor, pero cuando su pequeño se giró, la luz lo resguardaba. «Siempre estaré aquí, mamá», sonrió él, y en ese instante todo cobró sentido. La esfera, ahora en su totalidad brillante, se fragmentó más, dejando escapar destellos que iluminaron la oscuridad, transformando los lamentos en melodías suaves. Las almas perdidas finalmente hallaron su camino hacia la luz, y el espectro retrocedió, impotente ante tal fortaleza. «No, esto no puede ser», bramó, ahora cada vez más distante. «No me derribarás, nunca más», murmuró Ana, mientras un rayo de luz se cernía sobre ella y su hijo. Finalizando el ciclo, el poder del amor maternal aniquiló las sombras, arrastrando consigo al espectro en su amargo lamento de derrota. La luz se intensificó como un sol naciente, expulsando la negrura que había dominado su vida durante tanto tiempo. Ana sintió que su esencia se reponía, que su hijo estaba a su lado, liberado de las cadenas de la oscuridad. Y así, en la luz deslumbrante, Ana supo que no solo había salvado a su hijo, sino que también había desterrado el terror que las leyendas habían traído a su vida. Juntos, abrazaron la calma después de la tormenta, en el albor de una nueva vida. El miedo, aunque presente, ya no podía atraparlos. Caminaron de regreso a su hogar, donde cada sombra sería solo eso, una sombra, y cada leyenda, un cuento del pasado que sus corazones fuertes jamás dejarían que dominara su futuro. Así, Ana y su hijo tomaron sus caminos, con el brillo de la esperanza iluminando su andar. La oscuridad había sido derrotada, y su historia sería un canto de luz para aquellos que aún debían encontrar su propia verdad en la noche. Y con el nuevo amanecer sobre Chihuahua, Ana sonrió, entendiendo que el amor era su mayor arma, y jamás tendría que ver la oscuridad de la misma forma otra vez. La vida, de nuevo, era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. «¡Mamá!», exclamó su hijo como si leyera sus pensamientos, y juntos se marcharon hacia el horizonte, dejando atrás las leyendas de su horror y llevándose consigo el verdadero poder del amor. Si esta historia te ha dejado impactado, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que tenemos para ti.
Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas increíbles narrativas. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Y no lo olvides, comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.